Hola chicos de YouTube, hoy les traigo otro cap de este grandioso fic, espero y lo disfruten. Esta historia no me pertenece, todos los créditos a sus respectivos creadores. Los secretos son lo más importante. Capítulo 5. Capítulo 1. Acto segundo. Teyvat, el pájaro de vapor prohibido entrar al Instituto de Ciencia de Fontaine. Han pasado ya casi 2 semanas desde el cruel desastre del Instituto de Ciencias de Fontaine. Como se sabe, se ha prohibido el paso a la zona por seguridad a la población en general. Hasta ahora no ha sido un tema muy importante luego de la tragedia, pues todos creíamos que todo terminaría ahí. Pero por lo que se ha logrado investigar, la propia Lady Furina fue a ayudar a los afectados, algo que esperable de nuestra increíble arconte. El problema es que no hemos sabido nada de ella en una semana, incluso se han reportado que todas sus citas se han cancelado e incluso todos los eventos donde estaría participe. Algunos incluso han reportado que ni siquiera ha regresado al palacio. Y múltiples rumores se han formado últimamente por el boca y boca, pero no hay de qué preocuparse. El juez de la Suprema Corte de Fontaine ha dicho que todo está bajo control, así que no se preocupen ciudadanos, todo está bien. Lady Furina simplemente está ayudando en la reparación del problema. Primera plana escrita por la editora principal Eutracie, había terminado de decirlo en voz alta. Afortunadamente la situación se había calmado. Y la población había dejado de hacerles preguntas, era de hecho una verdad tan natural que todos lo aceptaron. Un recordatorio claro de la fe absoluta que todos tenían en su arconte. Una lástima que aunque fuera una persona bastante dulce y que siempre se esforzará por su gente, no era la más inteligente o mucho menos audaz, y eso llevó a la situación actual. ¿Cómo ha ido la investigación de la desaparición de Lady Furina? El cielo estaba nublado y cargado de una pesadez sin igual. La pequeña hija de Elinas lo podía ver por la ventana. Y eso solo le preocupó aún más. El señor Neuvillette, aunque como siempre era sereno, ella y las demás melusionas podían notar los pequeños detalles que nadie más podía ver: su pestaña ligeramente caída, unos milímetros más tenso en sus labios y un cabello ligeramente salido en su lado derecho por unos pequeños ángulos. Era evidente la genuina preocupación que tenía por la desaparición de Lady Furina. Ella misma se sentía preocupada por ella. Pero sabía que no debía preocuparse, después de todo era su arconte. Pero algo en ella no podía evitar hacerlo. Como a su vez también ella lo hacía con el señor Neuvillette. No señor, no ha habido avances claros en la investigación. Los escombros y la energía circundante ha dificultado un avance contundente. Es una verdadera pena. Esperemos que Lady Furina esté en buenas manos. Podía observar cómo su pupila se encogía de decepción, incluso si él era incapaz de notarlo y entenderlo. Estaba bien, después de todo era su deber ayudarlo y darle consuelo. Señor Neuvillette, todo estará bien, no es necesario que se preocupe. Lady Furina es alguien capaz, apuesto que pronto regresará. Gracias por su consideración, Lady Eife, es un muy amable gesto de su parte. Lamento ser descortés, pero ¿por qué me estaba abrazando ahora mismo, Lady Eife? Al final solo le sonreí, mientras dulcemente intentaba darle algo de consuelo. Oh, nada importante, simplemente sentí que lo necesitabas. El parpadeo confundido y pareció meditar seriamente sus palabras, como si buscara alguna laguna en su código de juez. Lo agradezco, pero no es necesario, yo me encuentro bien. Continúe con su trabajo y por favor informa si algo importante sucede, siempre tan formal y distante, pero por eso todas lo apreciamos. No se preocupe, señor Neuvillette, todo saldrá bien, es una promesa. La señorita Clorinde sigue buscando, es solo cuestión de tiempo. Así pues, ¿qué le parece seguir con la rutina? Hoy tiene un caso en el tribunal a las 5:45 p.m. Focalors, los pasos resonaban con un eco en el teatro, las luces que algunas veces la llenaron de pasión ahora solo le resultaban incómodas, como si unos ojos rojos la estuvieran mirando en todo momento. El piso de madera finamente pulido le hacía sentir extraña, pura, anhelaba sentir el pasto tocar sus pies para que le recordara que era estar viva, pero eso nunca pasaría, así que solo suspiró resignada. Intentó hacer música con el eco de sus pisadas, pero eso solo aumentó su ansiedad. Las cosas estaban tomando un giro que le revolvió su estómago y casi sintió como la bilis subía por su garganta. La desaparición de Furina solo unas semanas de que todo comenzara, no le sentó muy bien a su psique.
No negaría que sentía algo de incomodidad después de todo, era un todo nada y dependía totalmente de que ella hiciera presencia, si para cuando todo comenzara ella no aparecía las sospechas comenzarían y tenía miedo de que Celestia la encontrara en la analizadora. Claro, llevaba mucho tiempo dormida pero sabía que una ofensa de tal nivel no serían aceptadas por las sombras de Fanes y se verían obligadas a intervenir, algo que sinceramente esperaba que no sucedería. Tenía esperanzas en Furina, sabía que no era la más lista, ni la más fuerte o siquiera la más madura. Pero ella confiaba en ella misma, aún sentía la conexión era débil y estaba muy lejos, pero ella era terca, incluso demasiado para su gusto, a veces dudaba de quién tenía la voluntad más fuerte entre ellas dos. Claro, ella moriría fue algo que logró aceptar luego de más de 500 años de soledad, pero había tenido una buena vida. Hizo amigos por el camino, se enamoró, vivió muchos momentos hermosos y luego en el momento de necesidad tomó el lugar de Egeria, heredando su carga. Ella era una pecadora y su destino era morir, eso nunca cambiaría. Las profecías eran una ley absoluta en Teyvat, no era algo tan fácil y simple como simplemente tomar un camino totalmente distinto o resistir como lo intentó Kenria. No era algo mucho más grande, el destino en Teyvat es algo que se decide desde el día en que naces y las profecías solo eran un culmen de esto. Después de todo, ¿cómo puedes cambiar algo que sucedió? Las profecías son simplemente declaraciones de algo que ya pasó, es simplemente como luchar contra la propia eternidad del tiempo, ya que el presente, futuro y pasado suceden al mismo tiempo, lo cual hace que en el momento de que se dicte algo eso ya habrá sucedido. Eso fue irónicamente lo que la llevó a su plan actual. No tiene sentido pelear o luchar por cambiar algo preexistente. En lugar de eso es simplemente mejor abordarlo luego de que ésta suceda o durante esta para cambiar el resultado final. Su plan era bastante simple, ella tenía que dividir su existencia en dos partes, donde una sería su poder divino, siendo ella Focalors, y la segunda su forma humana, Furina. Para así poder hacerse uno con la analizadora de instrucción cardenalicia, donde ejecutaría los veredictos de la gente de Fontaine y a su vez reunir la fe de su gente, lo cual alimentaría la espada que la ejecutaría en un intento de limpiar los pecados de su gente. Claro, necesita cumplir la suficiente cantidad de energía para el cometido, esto a su vez tendría como efecto secundaria destruir el trono divino a causa de la energía desatada por su muerte y la energía acumulada para su ejecución. Afortunadamente la analizadora contendría todos los daños antes de su destrucción, lo que dejaría sin ningún daño real a su gente. Esto permitiría lograr que a la hora de su muerte el poder del dragón Hidro sea devuelto a Neuvillette y permitiría absolver el pecado original de su gente. Una lástima que la segunda mitad de su plan sea algo que nunca pueda perdonarse a sí misma, Furina, su parte humana. Tendría que desempeñar el papel de arconte mientras ella se dedicaba a acumular la energía, como había estado haciendo durante estos 499 años. La pobre apenas nació tuvo que desempeñar un papel para el cual no estaba lista. Luchando contra su propia naturaleza por algo que ella nunca pidió, verla fingir cada día fue algo que la llenó de un asco sin igual por su propia mediocridad. Al menos ella pudo experimentar una larga vida. Pero Furina no tuvo ese privilegio, era diferente, ella nunca tuvo el privilegio de nada de eso, desde su creación fue una pizarra en blanco la cual se movió más por el deber que por su egoísmo, algo que a sus ojos era nada menos que esclavitud, algo repugnante. Después de todo, ¿qué clase de arconte era si tenía que dejarle la carga de liderar una nación a una niña? Se odiaba a sí misma por dejarle tal carga y ahora esa sensación solo empeoró al sentir como su conexión con ella apenas era un hilo que se aferraba a duras penas a las líneas ley. En serio, era un total fracaso como arconte. Ahora incluso su plan por el cual se esforzó tanto se estaba desmontando frente a sus ojos. Lo peor de todo es que estaba considerando seriamente en simplemente bajar la maldita espada y terminar con todo. Era una cobarde, lo sabía bien. Después de todo odiaba con todo su ser como incluso eso no era capaz de hacer. Ella tenía miedo a morir. Princesa de Kenria, el viento soplaba por la playa, podía sentir el olor salado del mar entrar en sus fosas nasales y extrañamente tenía un toque dulce, a diferencia de todos los demás mares de Teyvat este era mucho más puro.
Un lindo recordatorio de las cláusulas severas y leyes impuestas alrededor de cuidar el medio ambiente, especialmente el mar. La propia Arconte Hydro-Lady Furina y el juez supremo Neuvillette fueron claros con este tema por más de 400 años. Fue un gesto que genuinamente admiro por parte de ambos. Después de todo, en los incalculables mundos que visito, pocos eran los que cuidaban seriamente el medio ambiente, y fue algo que la hizo consciente de lo maravillosa que era la vegetación de la propia Teyvat. Tenía curiosidad por cómo se sentía volver a tocar la arena mojada en las palmas de sus pies después de tanto tiempo, así que bajó del guardián de las ruinas y se quitó los zapatos para dejar que la arena tocara su piel. Era nostálgica la sensación, casi podía recordar el cielo estrellado que se reflejaba en el mar, al propio Dainsleif caminando a su lado y el olor dulce de los macarrones de chocolate que le regalaron los lugareños luego de ayudarlos con un brote de Slimes Hydro en el área. Casi por instinto volteó su cabeza para soltar una broma juguetona a la cara de su viejo amigo. Oye Dain, ¿recuerdas la cara que pusieron los lugareños? Fue oro, sus ojos casi parecían sacados de los Looney Tunes, jajaja, jaja. Casi por un breve momento esperó una respuesta cínica y seca de él. Pero ya no estaba ahí, se había ido hace mucho tiempo. Asqueado por el camino que ella tomó, aún recordaba la mirada de decepción que le lanzó como si ya no la viera a ella, sino una abominación, un monstruo de la misma talla que el propio Rey Irving. Nunca lo diría en voz alta, pero esa expresión en sus ojos le atravesó el corazón como ningún otro momento en toda su vida, ni siquiera los gritos de los inocentes que corrían desesperados esa fatídica noche mientras la luna roja se alzaba sobre sus cabezas la marcó tanto como la mirada de su viejo amigo. Al final solo negó con la cabeza, no tenía sentido revivir viejas épocas. Nunca volverían y era su deber como la princesa de Kenria velar por un nuevo mañana, un mañana donde toda vida tenga el derecho a elegir su destino y no ser un esclavo de los principios celestiales. Todos tenemos derechos a decidir nuestras vidas, nadie tiene el derecho a arrebatar la libertad a los demás, y ella planeaba dársela a cada habitante de este mundo la oportunidad, devolverles lo que les pertenecía por derecho propio para que así vivieran como ellos prefieran. Era solo cuestión de tiempo para que ella comprendiera por completo el telar del destino, para crear un mundo sin guerras, un mundo libre de violencia, un mundo de libre expresión y uno donde ella sea capaz de caminar felizmente sin tener que cargar con el dolor de que alguna vez le dio la espalda a la gente que alguna vez depositó con todo su corazón su confianza en ella. Princesa, los preparativos se han cumplido y se han confirmado. La presencia de Miasma con calma caminó al borde de la colina, observando los bloques de agua volar con gracia por el cielo falso. Ignorando deliberadamente al diligente mago que esperaba ansioso su palabra. Princesa, ¿le gustaría que nos adentrara? No, el silencio retumbó en el aire, seguí observando el área marchita y destruida. Podía sentir la presencia repugnante de Miasma en la cercanía, casi soltó un escalofrío. Aunque ella controlaba y manipulaba el abismo, eso solo era la punta del iceberg para la verdadera fuente original de tal energía. Ella no se metería con fuerzas más allá de lo que era capaz de entender, no cometería el mismo error una segunda vez. El miasma es algo que incluso para nosotros no debe ser tocado bajo ninguna circunstancia. ¿Entendido? Sí, mi señora, asentí satisfecha. En sus milenios de experiencia había cosas que ella y su hermano nunca debían tocar. El miasma era uno de ellos, era la antítesis del mundo mismo, todo lo contrario a su existencia, y aunque tenían una alta tolerancia a lo relacionado a esta, era nada a comparación de la energía bruta que desprendía el miasma. El abismo era un claro ejemplo de una diversificación de esta energía, era una versión mucho más diluida y menos caótica que el miasma. Claro, era menos fuerte que el propio miasma, no podía imponer leyes al propio mundo y reescribir la realidad sobre todas las cosas como lo podía hacer el miasma, pero era más flexible, pudiendo crear vida inteligente con él de manera segura, podría fortalecer físicamente el cuerpo, permitir manipular de manera más potente los elementos y un sinfín más. Sinceramente siempre preferiría la energía del abismo que el propio miasma. Reagrupan las tropas y continúen los preparativos para la campaña en Natlan. Entendí, mi señora. Este pequeño desvío había terminado, las recompensas no compensaban los peligros. Tal vez si el miasma fuera más bajo podría domarlo con semanas de continuo esfuerzo, pero la cantidad bruta de miasma era tal que incluso con las barreras de Teyvat
Se podía sentir en el área, era sorprendente que incluso las sombras de fans no hayan hecho un movimiento. Aunque en cierto modo era de esperar, las 4 se habían exiliado en las actividades humanas y a menos que fuera obligatorio entrometerse no lo harían. Astero de la sombra del tiempo había desaparecido hace mucho tiempo y lo último que supo de ella fue su decepción al ver en lo que se convirtió en Canomilla y casi al mismo tiempo guerra civil de Mondstadt que azotó a la nación. Por parte de Ronova la soberana de la muerte, se volvió autocompasiva consigo misma luego del castigo que recibió por parte del orden celestial por actuar sin permiso y crear el reino de la noche junto a la orden de la resurrección en Natlan. Luego de eso apenas hubo menciones pequeñas en otras naciones a lo largo de los siglos. Luego está la sombra de la vida, realmente no tenía nada de información sobre ella, su participación en este mundo era algo desconocido pues luego de su castigo por no evitar que Egeria usara el corazón de la vida para crear humanos falsos, desapareció en el aire y hasta ahora no había nada de ella. Y luego estaba ella, su boca se sintió amarga y no pudo evitar mirar al cielo. Algún día rendirá cuentas con esa mujer, sus hombros se sentían pesados y extrañamente soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Es hora de irse, tenemos trabajo que hacer. El mago del abismo aceptó y se levantó para abrir un portal púrpura que sin dudar caminó para adentrarse a sus profundidades turbulentas. La sensación la dejó con un mareo temporal y una pequeña incomodidad por no sentir nada debajo en las palmas de sus pies. Pero en cuestión de segundos estaba en su balcón personal, observó todo a su alrededor. Era oscuro y marchito, como el mundo en el que ahora vivía, encerrada en su deber como una forma de redimirse por su cobardía de hace 500 años, así que levantó la mirada al horizonte lista para afrontar los peligros de su camino y vislumbró una luna carmesí alzarse sobre su cabeza. Furina, la catsup es mejor que la mayonesa. Herejía. Ambos nos miramos sin ninguno querer someterse al otro. Natsuki-san, Furina-san, cálmense, es solo una salsa, cállate Otto. Ambos gritamos al unísono y sonreímos para luego reír sin control. El pobre chico canoso se quedó con una cara de decepción. ¿Tú también, Furina-san? Yo creía que eras diferente y como si fuera un cachorro pateado, se fue arrastrando los pies a su estudio para seguir trabajando. Ja 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 ja, ¿viste su cara? Si te dije que sus reacciones son oro. Al final, caminamos junto a las puertas traseras. Subaru tenía que continuar con su entrenamiento de parkour y como en la página 12 del artículo 25 del Código de la Gran Hermandad. Ella debía llevarse una mano al estómago y prepararse para reírse de cualquier vergüenza que fuera cometida por su mejor amigo. Caminamos por un prado verde, el ambiente era ciertamente acogedor a diferencia de la mansión y sus habitantes extravagantes. Sonrió con ansiedad, estaba ansiosa por burlarse de Subaru y vengarse por su anterior derrota. Esa vez Subaru solo tuvo suerte, aún recordaba las horas que tuvo que pasar quitándose la grasa del cabello y el humo de su rostro. Punto de vista del flashback. Esto apesta. ¿Por qué rayos alguien crearía 3 tipos de escrituras diferentes? Gemí de frustración, eran las 5 de la tarde y ella solo pudo mirar con molestia los garabatos en los libros que Subaru le dio para estudiar, por el amor de Celestia. Era apenas su 6º día en este mundo, no se suponía que debería estar aprendiendo magia y cosas diversas. Pero no. Estaba encerrada en un dormitorio junto a un idiota de pelo azabache para aprender a leer un tonto texto ñoño. Te equivocaste, aquí lo hiciste demasiado curvilíneo o vete a la mierda, Subaru. Esto es simplemente muy aburrido. Él solo suspiró y negó con la cabeza, como si ya se hubiera acostumbrado a mis quejas constantes. ¿Quieres ser un analfabeta? Por supuesto que no, era obvio, ¿quién quiere parecer un analfabeta? Diablos, no quería ser humillada por un niño pequeño en un concurso de lectura. Pues cállate y ponte a estudiar. Su mirada me fulminó y yo solo pude bajar la cabeza impotente. Mientras movía mi mano al plato de dulces. ¡Hey! Eso es mío. Sin dudarlo el tonto me abofeteó la mano y me miró con desdén. ¿Quién se creía para negarle tal manjar? Pues ¿qué esperabas? Mi plato se acabó luego de que tu aspiradora viviente se comiera todo. Oye, Beako simplemente te hizo un favor. Qué descarado, no tenía vergüenza al defender a esa tonta Loli. Oh sí, Subaru, Betty es una santa y no hace nada malo, y antes de que siquiera tuviera la oportunidad de responder, tomé el plan junto a unas puñado de donas y me las metí a la boca. Mis donas.
Monstruo, devuélvemela así. Es mío, ¿cómo va? Qué asco. Furina come con la boca cerrada. Él esquivó mi cara y yo aproveché para salir corriendo con el plato de donas en mi mano. La victoria era suya. Pasamos por múltiples pasillos de la mansión, logró ver a Ram luchando con Meili por un sillón, a Mimi y a Garfield en la cocina preparando un plato, mientras a su vez el adolescente rubio intentaba impresionar a la pequeña con una receta que le había enseñado Subaru un día antes de la llegada del campamento de Anastasia. No escaparás, Furina. Nunca me atraparás, los cielos están de mi lado. Aceleró el paso y logró ver por el rabillo de su ojo a Petra junto a Betty jugando en el jardín. Vamos, vamos. ¿A dónde rayos voy a ir? Este lugar es un laberinto con torpeza. Buscó desesperado un escondite para disfrutar de su tesoro. Hasta que vio una puerta donde decía no entrar, prohibido el paso escrito en el lenguaje de Inazuma, sin dudar entró y la cerró esperando que Subaru no la encontrará. Fiu, esto estuvo cerca. Sin dudarlo se sentó y se preparó para disfrutar de su tesoro, solo para que por poco se la intentaran arrebatar de las manos. ¿Creías que podías escapar? Twilight Churl de tercera. ¿Cómo te atreves a tocar mi tesoro? Forcejeamos por el plato por varios minutos y casi sentía que las fuerzas la abandonaban. Tenía que buscar una solución o ella sería lanzada por la borda de la vergüenza y en el último minuto lo vio. Eran 2 pistolas de juguete de las que lo máximo que recibirías serían un moretón y tal vez si la potenciabas con energía elemental esta tendría el mismo efecto que una flecha. Ambos la miramos y sabíamos qué hacer, dejamos el plato de donas al lado de la repisa. ¿Estás lista? ¿Yo lista? Ja. Yo nací preparada como la auténtica diosa que soy. Ambos tomamos una pistola y nos volteamos para tomar distancia, o bueno, eso es lo que hacía Subaru. Yo solo sonreí burlonamente y me puse de puntilla mientras me acercaba lentamente detrás de él. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos y en ese punto volteó lentamente su cabeza. Su cara se puso pálida como la de un fantasma y yo solo sonreí victoriosa, apreté el gatillo. Y. Salió un soldado de juguete para golpear la cabeza a Subaru. Confundida moví el mango para observar mejor qué rayos pasó, no aprobado por Meili acompañado por una cara pícara finamente tallada con pintura morada. Ok, estaba en serios problemas. Tragué mi saliva con algo de miedo y sonreí lo más amistosamente posible a Subaru. Su cara no parecía amable. Jaja, fue muy divertido, ¿no crees? Con una gran sonrisa intenté aligerar el ambiente. Eso solo pareció ponerlo más furiosa y sin dudarlo salí disparada con las manos al frente con desesperación. Subaru, ten piedad. Cada paso era insoportable pero clave para su escape, faltaba poco para llegar a la puerta. Lo había logrado, estaba cerrada con llave. Basta ya. Impotente solo pude pegarme a la pared temerosa de mi cruel destino, sabía que no había escapatoria y recibiría un disparo a quemarropa. Espera un segundo. Con duda volteó a ver qué decía la empuñadura del arma, ovada por Meili. Una sonrisa arrogante se formó en sus labios rojos, incluso si no podía leerlo todo. Sabía exactamente que estaría a salvo así que sin dudar chasqueé los dedos y reté a Subaru a apretar el gatillo. ¡Bum! Un dolor contundente llegó a su frente y a su vez sintió como toda su cabeza era pintada de negro por aceite y humo. Sabía que debía gritar de dolor, pero simplemente la situación la confundió de pies a cabeza. Con duda volteó su cabeza a la empuñadura que decía aprobada por Meili, oh hijo de pu. Luego de eso todo se volvió negro y solo pudo escuchar con dificultad las palabras preocupadas de Subaru antes de terminar siendo arrastrada a la inconsciencia. Furina, no cierres los ojos, ¿me oyes? No los cierres. Punto de vista actual. No pudo evitar sonreír con cariño ante el recuerdo del chico genuinamente preocupado por su salud. Aún recuerda burlarse de él por arrastrarla en pánico por la mansión y obligar a Beatrice a curar el pequeño moretón en su frente. Luego en la noche cuando despertó lo encontró a su lado con rollos de canela azucarados al lado de su cama mirándola genuinamente preocupado. Intentó desesperadamente disculparse solo para que ella le sonriera con calma. No hiciste nada malo, estúpido, es más fue mi culpa pero nada tonto, es más si quiere un castigo tengo el castigo perfecto. Él pareció parpadear confundido y a la vez preocupado, al final asintió sin dudarlo.
Te ordenó comer estos rollos de canela conmigo. Fue un lindo recuerdo que ella genuinamente apreció, puede que haya sido ayer pero fue algo que atesoraría en su corazón por toda la eternidad. Furina, date prisa, llegaremos tarde. Sí, ya voy, un nuevo día lleno de recuerdos estaba por comenzar y ella aprovecharía lo máximo posible para reírse del tonto de ojos aterradores. Buenas gente, espero que les haya gustado este pequeño interludio de Fontaine y la situación en Teyvat. Lamento que este capítulo solo tengo poco más de 4K de palabras, originalmente agregué otras 1K sobre la perspectiva de Clorinde. Pero no sentí que encajara por completo, así que lo eliminé, una disculpa de antemano. Pero realmente tengo un poco de dificultades de entender el pensamiento de algunos personajes algo callados de Teyvat, como lo sería un poco Arlepchino, Shen-He, Son-Lig, la propia Clorinde, etc. Sus personalidades reservadas y llenas de lore me dejan algo confuso porque sinceramente nunca pensé que usaría el lore de estos personajes como base para escribir un fanfic. Intentaré investigar más el lore de algunos personajes como Clorinde, Arlecchino y el propio Freminet, pues aparecerán en el futuro. Pero por ahora este será el único vistazo para Teyvat, ya que no me quiero comer más misiones legendarias y tener que leerme los libros para agregar lore a esta historia. Por cierto, el libro de El bosque de bambú a la flor de la luna es peak. Sinceramente estoy pensando agregar más lore de las diosas lunares y acontecimientos relaciones a las sombras de Fanes. Notas. Disfrútenlo, si sienten alguna inconsciencia con los personajes o el lore de Genshin Impact. Pueden dejar un comentario para corregirme e intentaré verificarlo para así dar la mejor experiencia.